Franco Colapinto estaba viajando a Japón, al Gran Premio de Suzuka, a la tercera carrera del año, a un circuito que los pilotos describen como el más técnico y el más exigente del calendario, y en medio de ese viaje publicó una story que duró apenas unos minutos antes de que la borrara, pero no fue lo suficientemente rápido, porque Argentina entera ya la había capturado, ya la había replicado, ya había explotado en redes con una velocidad que ni el propio Colapinto pudo controlar. ¿Qué había en esa story? El escándalo más comentado de Argentina en este momento, el lore de Tini, Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, el video de Martín Sirio analizando una pelea entre tres de las artistas más grandes del país, y Colapinto, el piloto de Alpine que está compitiendo en la Fórmula 1 con 22 años, escribió 4 palabras que lo metieron de lleno en el medio de todo eso. Qué corto se me va a hacer el viaje a Japón, lo borró, pero ya era tarde, y lo que ese gesto revela sobre Franco Colapinto va mucho más allá de un piloto mirando chismes en un avión. Para entender por qué esto importa, hay que entender primero quién es Franco Colapinto en este momento, no el piloto de las estadísticas, no el que estuvo segundo en China, el Franco Colapinto real, el que tiene 22 años, que se fue de Pilar siendo adolescente, que aprendió a vivir solo en Europa, que se cocinaba el arroz en una pava eléctrica en un departamento en Italia y que hoy es uno de los 22 pilotos titulares del campeonato más visto del automovilismo mundial. Ese Colapinto sigue siendo uno de nosotros. Eso es lo que la story reveló. Sasuke, en medio de un viaje a Japón para disputar el Gran Premio de Suzuka, en lugar de estar durmiendo o estudiando los datos del circuito, estaba mirando a Martín Sirio explicar el lore de Tini y Emilia, como cualquier argentino un domingo a la tarde. Pero hay algo más en esta historia que ningún medio está analizando correctamente, porque esta story no ocurrió en el vacío, ocurrió en un momento muy específico de la vida personal y pública de Colapinto, un momento donde cada gesto suyo en redes sociales es leído con una atención que él mismo todavía está aprendiendo a manejar, y cuando conectás la story con todo lo que está pasando en la vida de Colapinto esta semana, el análisis se vuelve mucho más interesante de lo que parece a primera vista. Juana, ¿qué está pasando en la vida de Colapinto esta semana que hace que este gesto tenga más capas de las que parecen? Eso es exactamente lo que vamos a ver, pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice, en la Fórmula 1 sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente. Así que deja tu like ahora mientras arrancamos con el análisis de hoy. Vamos a construir el contexto completo, porque la story de Colapinto mirando el lore de Tini y Emilia no es el único dato de esta semana. Es el último eslabón de una cadena de eventos que arrancó unos días antes. El lunes 23 de marzo, el periodista Gustavo Méndez confirmó en el programa La Mañana con Moria algo que los medios argentinos venían rumorando hace semanas. Franco Colapinto está en pareja con Maya Refico, actriz, 25 años, protagonista de obras en Broadway. Filmó una producción millonaria en Atlanta, se mudó a Madrid para estar cerca de él y viaja a Japón para acompañarlo en Suzuka. Ese mismo lunes, el mundo mediático argentino tenía 2 noticias explotando al mismo tiempo: el romance de Colapinto con Maya Refico y el escándalo entre Tini, Emilia y María Becerra, que llevaba días escalando en redes y programas de espectáculos, y Colapinto viajando hacia Japón con Maya Refico en el mismo avión donde el mundo entero estaba hablando de él por el romance confirmado. Decidió mirar a Martín Sirio explicar el lore de las cantantes y publicarlo en Instagram y borrarlo, pero no a tiempo. Fue un descuido, fue un gesto espontáneo de alguien que simplemente no pudo evitar compartir lo que estaba mirando, o hay algo más en ese momento que dice algo sobre cómo Franco Colapinto maneja la exposición mediática que viene con ser el piloto más seguido de Argentina. Eso es lo que vamos a analizar, y las respuestas no son simples. Para entender por qué Colapinto estaba mirando ese video, hay que entender qué está pasando entre Tini
Tini, Emilia y María Becerra, porque sin ese contexto el análisis no tiene base. El conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes no es nuevo, lleva meses cocinándose y arrancó, según lo que trascendió, con una situación que en el mundo del espectáculo se llama traición de equipo. Durante una pausa laboral de Tini Stoessel en 2024, ni varias de sus bailarinas y un maquillador que formaban parte de su equipo de trabajo decidieron seguir trabajando con Emilia Mernes. Cuando Tini volvió a la actividad e intentó reincorporar a su equipo, esas personas eligieron quedarse con Emilia. El entorno de Tini lo vivió como una señal de deslealtad y ese resentimiento fue creciendo en silencio durante meses hasta que empezó a aparecer en público. Janina Latorre, en el programa SQPE, mostró videos donde Emilia Mernes se burla de la manera en que Tini se mueve en sus coreografías. Videos que según Latorre no gustaron nada en el entorno de Tini. Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi y amiga cercana de Tini, habría terminado en conflicto con Emilia Mernes por esta misma situación. Y en su recital en el Estadio Kempes de Córdoba, a Tini lanzó una frase que nadie interpretó como casual. Es verdad el dicho sobre los amigos, ¿no? Se cuentan con los dedos de una mano. María Becerra quedó en el medio de todo esto, amiga de ambas, figura que las dos partes intentaron tener de su lado y que terminó siendo otro frente del conflicto cuando el fandom de cada artista empezó a tomar posiciones. Eso es el lore, una pelea silenciosa pero documentada con evidencia en videos viejos, con declaraciones en programas de televisión, con indirectas en recitales, con los fandoms de cada artista analizando cada gesto en tiempo real. Y Martín Sirio, el youtuber y creador de contenido argentino que se especializó en hacer ese tipo de análisis de manera detallada y entretenida. Sana lo explicó todo en un video en vivo que se viralizó por su capacidad de conectar los puntos del escándalo de manera que cualquier persona pudiera entender. Ese fue el video que Colapinto estaba mirando en el avión, y la reacción de Argentina al verlo mirarlo dice algo muy específico sobre cómo el país percibe a su piloto. Cuando los seguidores de Colapinto capturaron la story antes de que la borrara, las reacciones en redes fueron inmediatas y reveladoras. Los comentarios que más se replicaron dicen más sobre la relación de Argentina con Colapinto que cualquier análisis de sus tiempos de vuelta. ¿Qué hace Franco Colapinto mirando Martín Sirio y todo el chisme de Emilia, Tini y María? Franco Colapinto completamente metido en el bardo entre María Becerra y Emilia Mernes, viviendo el lore contado por Martín Sirio, y el que mejor resume todo: amo que Colapinto sea uno más de nosotros. Ese último comentario es el más importante para el análisis, porque captura exactamente qué es lo que Argentina valora de Colapinto más allá de sus resultados en la pista. Colapinto es el piloto argentino en la Fórmula 1, compite con los mejores del mundo, vive en Europa, viaja en avión privado hacia Japón, tiene una novia actriz que protagonizó obras en Broadway, y aún así, en ese avión miraba lo mismo que miraba el resto de Argentina esa noche. Eso no es un detalle menor, en un mundo donde los famosos construyen cuidadosamente una imagen de distancia y exclusividad para alimentar el aspecto aspiracional de su marca personal. Colapinto hace exactamente lo opuesto, no por estrategia, por genuinidad. Y esa genuinidad, esa incapacidad de filtrar completamente la espontaneidad, es exactamente lo que le ganó la lealtad de una fanbase argentina que lo sigue con una intensidad que ningún otro deportivo argentino activo tiene en este momento, con la posible excepción de Lionel Messi. Pero hay algo en esta story que nadie está analizando, algo que tiene que ver no con lo que Colapinto publicó, sino con lo que borró. ¿Y por qué lo borró? Colapinto borró la story. Ese gesto, aparentemente menor, es en realidad uno de los más reveladores de todo el episodio y merece un análisis propio. ¿Por qué alguien publica algo en Instagram y lo borra a los pocos minutos? Hay dos posibilidades. La primera, se arrepintió espontáneamente. ¿Publicó por impulso? Lan se dio cuenta de que no era el momento ideal y lo eliminó antes de que generara demasiado ruido. La segunda, alguien le avisó. Alguien en su entorno, ya sea un representante, alguien del equipo de comunicaciones de Alpine o alguien cercano
cercano en el vuelo le señaló que la story podía generar una atención que no era conveniente en ese momento. Cualquiera de las dos posibilidades dice algo importante. Si fue espontáneo, Colapinto está aprendiendo en tiempo real a manejar la exposición que viene con ser el piloto más seguido de Argentina. Está encontrando los límites de lo que puede compartir sin que se convierta en noticia. Y ese aprendizaje, ese proceso de entender qué parte de su vida puede ser pública y cuál no, es uno de los desafíos más complejos que enfrenta cualquier figura pública joven. Si alguien le avisó, entonces hay una estructura de comunicación alrededor de Colapinto que está empezando a funcionar, que está monitoreando su presencia digital y tomando decisiones sobre qué conviene y qué no. En cualquiera de los dos casos, lo que no pudo evitarse es que la story ya estaba capturada, y eso nos lleva a algo que Colapinto ya vivió antes, porque esta no es la primera vez que un gesto suyo en redes sobre el mundo del espectáculo argentino genera este tipo de reacción. Hay un patrón en el comportamiento de Colapinto en redes sociales que este episodio vuelve a confirmar, y ese patrón dice algo muy específico sobre quién es este piloto. Cuando estalló el conflicto entre Wanda Nara y China Suárez, uno de los escándalos mediáticos más grandes de Argentina en los últimos años, Colapinto publicó una story con una canción de Wanda Nara de fondo. Bueno, un gesto que en ese momento generó exactamente el mismo tipo de reacción que la story de Tini y Emilia. Argentina entera lo interpretó como una toma de posición, como un guiño a un bando del conflicto. Los medios lo cubrieron, las redes explotaron. Colapinto no lo confirmó ni lo desmintió, dejó que el gesto hablara solo. Y ahora, con Tini y Emilia, el patrón se repite. Un gesto en redes, un borrado apresurado, la captura inevitable, el ruido en Argentina. ¿Qué nos dice ese patrón? Nos dice que Colapinto tiene un genuino interés en la cultura popular argentina, no como observador distante desde Europa, como participante activo, como alguien que sigue los mismos programas, los mismos youtubers, los mismos escándalos que sigue el resto del país. Pero nos dice algo más. Moore nos dice que Colapinto todavía no terminó de encontrar el equilibrio entre ser auténtico en redes y proteger la imagen que la Fórmula 1 espera de sus pilotos, porque Alpine no es solo un equipo de carreras, es una marca, y los pilotos de Alpine son embajadores de esa marca. Cada post, cada story, cada gesto público de Colapinto es también en alguna medida un gesto de Alpine, y meterse en el lore de Tini y Emilia mientras viajas a Suzuka para disputar el Gran Premio de Japón no es exactamente la imagen que un equipo de Fórmula 1 diseña para sus pilotos. ¿Le importa eso a Colapinto? Probablemente le importe un poco más ahora que cuando lo publicó, por eso lo borró. ¿Y le importa la Alpine? Esa pregunta tiene una respuesta que dice mucho sobre cómo el equipo francés entiende el valor de tener a Colapinto como piloto. Hay un dato que los equipos de Fórmula 1 manejan con mucho más atención de la que se percibe desde afuera: el impacto digital de sus pilotos. En la Fórmula 1 moderna, los pilotos no son solo competidores, son generadores de contenido, son embajadores de marca, son la razón por la que millones de personas que nunca vieron una carrera completa siguen las redes de los equipos. Y en ese contexto, Franco Colapinto es para Alpine algo que dinero no puede comprar directamente. Cada vez que Colapinto aparece en redes, ya sea hablando de carreras, de su vida personal o de un escándalo del espectáculo argentino, los números de engagement del contenido relacionado con Alpine en el mercado latinoamericano se disparan. No porque el algoritmo funcione mejor esos días, sino porque hay una audiencia que sigue a Colapinto con una intensidad que no sigue a ningún otro piloto de la parrilla. Una audiencia argentina, latinoamericana, que convirtió a un piloto de Fórmula 1 en un fenómeno cultural que trasciende el deporte. Alpine lo sabe, Briatore lo sabe, y es exactamente por eso que cuando Colapinto hace algo como publicar una story sobre el lore de Tini y Emilia, el equipo probablemente no se enoja, probablemente sonríe, porque ese gesto, esa story borrada y capturada, generó más cobertura mediática de Colapinto en Argentina en 24 horas que cualquier comunicado oficial que Alpine hubiera podido emitir, gratis, sin estrategia de marketing, sin agencia de relaciones públicas, solo un piloto de 22 años mirando a Martín Sirio en un avión y compartiendo ese momento.
Eso tiene un valor que la Fórmula 1 está apenas empezando a entender. Y Colapinto, consciente o no de eso, es el piloto que mejor lo encarna en este momento. Pero hay algo en este episodio que conecta con algo que está pasando en la vida personal de Colapinto esta semana y que nadie está vinculando con la story. Algo que cuando lo analizás junto cambia completamente la lectura de por qué Colapinto publicó eso en ese momento específico. Recordemos el contexto completo de la semana. El lunes 23 de marzo se confirma públicamente que Colapinto está en pareja con Maya Refico, actriz, artista, una persona cuyo mundo profesional es exactamente el mismo mundo del espectáculo argentino donde está ocurriendo el escándalo de Tini y Emilia. Maya Refico no es solo una figura del entretenimiento, es alguien que conoce ese mundo desde adentro, que tiene relaciones, vínculos y contextos sobre la industria musical y artística argentina que Colapinto desde Europa, desde los circuitos de Fórmula 1, probablemente no tienen el mismo nivel de detalle. Y ese mismo día que se confirma el romance, Colapinto viaja a Japón con Maya. Están viendo la imagen completa. Colapinto en ese avión no está solo mirando a Martín Sirio porque le interesa el chisme de las cantantes como cualquier argentino. Está mirando un contenido que tiene que ver con el mundo de la persona con quien ahora está en pareja, con la industria donde Maya trabaja, donde Maya tiene sus propias relaciones y su propio contexto. No estamos afirmando que Maya esté involucrada en el lore de Tini y Emilia. No hay ningún dato que sugiera eso. Pero sí podemos afirmar que cuando tu pareja es parte de ese mundo del espectáculo argentino, ese mundo deja de ser entretenimiento de fondo y se convierte en contexto de tu vida. Y ese contexto es exactamente lo que Colapinto estaba procesando en ese avión. No es un piloto mirando chismes por aburrimiento, es un piloto de 22 años navegando la transición entre ser exclusivamente un deportista de élite y ser una figura pública con una vida personal compleja, con una pareja del mundo del espectáculo, con una audiencia argentina que sigue cada gesto suyo con una atención que no tiene parangón en el deporte local. Esa transición no es fácil y la story borrada es la mejor evidencia de que Colapinto todavía la está procesando. Entonces, ¿qué nos dice realmente la story de Colapinto mirando el lore de Tini y Emilia? Nos dice que Franco Colapinto, el piloto que en 6 meses pasó de ser un nombre desconocido para la mayoría del mundo a ser uno de los pilotos más seguidos de la Fórmula 1, sigue siendo fundamentalmente el mismo pibe de Pilar que se fue solo a Europa siendo adolescente. Alguien que no se desconectó de Argentina, que no construyó la distancia emocional y cultural que la mayoría de los deportistas que emigran jóvenes construyen con el tiempo, que en un avión rumbo a Japón, a pocas horas del Gran Premio de Suzuka, sigue mirando los mismos contenidos que mira el resto del país. Nos dice también que Colapinto está en un momento de transición muy particular. La confirmación de su relación con Maya Refico lo metió de lleno en un mundo mediático diferente al que había manejado hasta ahora. Ya no es solo el piloto de Fórmula 1 que hace apariciones en redes. Es una figura pública con una vida personal que también genera contenido, que también genera cobertura, que también genera reacciones. Y aprender a manejarse en ese espacio, a entender qué conviene publicar y qué no, a encontrar el equilibrio entre la autenticidad que lo hace tan querido y la discreción que requiere ser piloto de un equipo de Fórmula 1. Es un proceso que la story borrada muestra que está en curso. No está terminado, pero está en curso. Y lo más importante de todo es algo que ninguno de los comentarios en redes dijo explícitamente, pero que está en el fondo de todos ellos. Colapinto llega a Suzuka con todo eso encima, con la confirmación del romance, con la story viral, con Argentina mirándolo de una manera que va más allá del deporte. Y con un circuito que exige una concentración y una precisión que no admiten distracciones. ¿Cómo maneja esa presión? ¿Cómo convierte todo ese ruido mediático en combustible en lugar de distracción? La respuesta está en pista, el domingo 29 de marzo, en Suzuka. Y nosotros vamos a estar acá para analizarlo vuelta a vuelta. Si llegaste hasta acá, ya sabes que en este canal no te damos solo los datos técnicos de la carrera, te damos el análisis completo de Franco
Colapinto, en pista y fuera de ella, con todo lo que los medios grandes cubren a medias. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste. Deja tu like antes de cerrar el video y contanos en los comentarios. ¿Te parece que Colapinto tiene que ser más cuidadoso con lo que publica en redes o es exactamente esa autenticidad lo que más te gusta de él? Las leemos todas